Hola, sed bienvenidos a mi canal El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso voy a hablar acerca de las actitudes automáticas, la forma artificial en la que nos relacionamos con otras personas. Y esta actitud tiene que ver con nuestro niño interior, que ha sido reprimido, ha sido encapsulado. No se puede expresar de forma natural, ya que con toda seguridad en la infancia te trataron con dureza, te reprimieron, te machacaron y debido a ello ese niño se quedó ahí refugiado dentro de su huevo, dentro de su coraza, porque el niño no quería ser dañado, no quería sentir más dolor. ¿Y qué sucede cuando el niño queda atrapado? Pues que el niño interior no vive la vida. El niño interior está ahí como un embrión, esperando a que tú vengas y lo rescates, esperando a que tú rompas ese cascarón para que verdaderamente te puedas expresar desde el interior y no a través de actitudes automáticas aprendidas. Y es que cuando el niño interno está atrapado en ese cascarón, tan solo podemos copiar las actitudes que vemos en otras personas, en lugar de ser nosotros mismos. Por ejemplo, crecemos, nos hacemos mayores y el niño interior, que todavía no ha podido tomar contacto con el mundo para saber lo que es hacerse mayor, entonces tiene que copiar las actitudes que ve en otras personas porque dice, estas actitudes son de persona mayor. Y al hacerlo, realmente tan solo está actuando. Si alguien le desafía, si alguien le trata de forma absurda, pues entonces se remite al aspecto físico y dice, no, es que mira, ¿cómo me vienes con estas tonterías? ¿Es que no ves que tengo canas en el pelo, que tengo canas en la barba? Y es que el aspecto físico en verdad no dice nada de la persona. Ese niño sigue atrapado, no se puede expresar. Entonces, tu apariencia externa no te define. Y todos esos problemas emocionales como la ira, la ansiedad, la inseguridad, tienen que ver con ese sobreprocesamiento de la información, esa manera en la que nosotros tratamos de ser quien no somos en realidad, esa manera en la que nosotros emulamos ser algo que no somos. Y cuando tú actúas, sobreactúas y emulas, en realidad no estás siendo natural. Y ese exceso de información, de avatares, es lo que satura tu mente, es lo que te hace dudar, es lo que te hace padecer de ansiedad. Y es que ese niño atrapado en el tiempo no se rige en base a un orden natural de las cosas. Hemos de tener en cuenta que nosotros somos en parte orden y en parte caos. El orden es el aspecto masculino, mientras que el caos es el aspecto femenino. El orden se remite a la mente consciente, una mente superficial,
analítica, mientras que el caos tiene que ver con la mente subconsciente, la mente femenina, una mente capaz de entender, pero sin pronunciar ni una sola palabra, sin articular ningún tipo de pensamiento. La mente subconsciente es sutil y verdaderamente rige aquello que fluye desde el interior. Cuando fluyes desde el interior, entonces no necesitas pensar cómo has de actuar para ser una persona mayor, para ser una persona espiritual, para encajar dentro de los dogmas del cristianismo, del budismo, de la nueva era, etc. Toda línea de pensamiento tiene que ver con la mente consciente. Y cuando tú utilizas la mente consciente en exceso, entonces suceden este tipo de saturaciones. Es por eso que el camino espiritual consiste en vaciar la mente. Porque cuando tú vacías la mente, lo que estás haciendo en realidad es romper las estructuras del ego. Estás rompiendo todos esos automatismos. Cuando rompes esos automatismos, también estás rompiendo el cascarón del huevo, permitiendo que el niño interior se libere, se expanda, empiece a expresarse, empiece a desarrollarse. Porque claro, sin estructuras del ego, ya no hay automatismos, no hay formas automáticas de actuar en base a conceptos aprendidos, sino que todo fluye desde ese caos, desde nuestro interior. Es difícil describir qué es ese caos. En la filosofía taoísta hablan mucho de ello y dicen cosas como que aquello que tiene nombre fluye de aquello que no tiene nombre. Lo que ha sido creado fluye de aquello que es increado. Ese caos no se rige a normas. Ese caos es como la expresión del todo. Si decidimos hablar de misticismo, digamos que el todo se expresa a través de ti, cuando tú rompes ese cascarón y permites que todo fluya desde tu interior. Pero bueno, aquí nos estamos poniendo un poco más espirituales y en todo caso es importante mantener un equilibrio entre lo terrenal y lo celestial, entre lo mundano y aquello más espiritual, pero que no tiene una explicación definida. Porque cuando nos vamos muy hacia el lado de la espiritualidad, muchas veces cometemos el error de intentar definir aquello que no tiene nombre, aquello que se escapa a cualquier definición, porque es inabarcable. Y ese es el error que cometen muchas personas. Entonces, es mejor tratar el misticismo como un misterio. Y de esta manera, sin pretender saber nada concreto, lo sabremos todo, pero no con la mente consciente, sino será como un sentir, como una información que procede del corazón. Y estamos hablando nuevamente de ese caos. Pero el caos no se puede definir. ¿Y por qué uno acaba bajo estas circunstancias?
Pues como digo, uno puede haber tenido una infancia en la que ha sido machacado y entonces ese niño se queda replegado en su cascarón. Ese niño es incapaz de expresarse. Y esta circunstancia se puede dar, por ejemplo, porque su madre o su padre le acusen de ser algo. Por ejemplo, imagínate que tu madre te acuse de ser como tu padre y te lo repita constantemente. Esté en todo momento recordándote que tu actitud es odiosa como la de tu padre. Explico este aspecto como podría explicar cualquier otro, pero cada vez que a uno se le repite mucho algo, su mente subconsciente se acaba creyendo ese papel. Y cuando la mente subconsciente se cree ese papel, se genera un conflicto entre la mente subconsciente que se cree ese papel y lo asume como propio, y la mente consciente que niega que él sea tal cosa. Pero claro, este aspecto se vuelve todavía algo mucho peor, un problema mucho más complejo, porque cuando la mente consciente asume que tú eres aquello de lo que te han acusado, entonces empieza el autosabotaje. Tu mente consciente empieza a reproducir esa actitud con más intensidad, y a más niegues que tú eres eso, la mente subconsciente te hace un autosabotaje cada vez más profundo. Pero es incluso peor que eso, porque de hecho ese niño interno que está atrapado en el cascarón busca complacer a la persona que le ha acusado de ser eso. Al reproducir esa actitud en base al autosabotaje, uno obtiene un veneno al que se vuelve adicto. La persona quiere repetir esa actitud una y otra vez para poder demostrar a la madre o al padre que tiene razón. Es difícil de explicar. Es posible que ahora, cuando te lo digo, entiendas algo en tu mente. Es como el que es adicto al tabaco o al alcohol o a la cocaína, lo que sea. Son drogas, son productos que en muchos casos incluso son desagradables, como por ejemplo el tabaco. Pero uno siente un placer al consumir ese veneno. De igual manera, uno siente placer al convertirse en un niño obediente y reproducir las actitudes de las que te acusan. Porque ello te lleva a padecer un drama con esa persona, que puede ser tu padre o tu madre, y de alguna manera te conviertes adicto a ese drama. Entonces, sin quererlo, sin darte cuenta, caes en ese autosabotaje. Te llevas a ti mismo a ese drama, porque de alguna manera
has confirmado la regla de aquello que te decían que tú eras. Y como digo, ahí tú obtienes tu veneno, tu dulce veneno, tu drama, y tu madre o tu padre, aquella persona que te acusó de ser aquello, pues viene y te dice, ¿ves cómo tenía razón? ¿Ves cómo eres un fracasado? ¿Ves cómo esto? ¿Ves cómo lo otro? Y ahí tienes tu veneno, tienes tu drama, porque eres un niño bien educado que busca corresponder a la madre o al padre que te dijo que tú eras esto o aquello. Toda esta problemática empeora debido a que las relaciones con otras personas se vuelven mucho más complejas. El niño está acostumbrado a ser obediente. Se basa en normas, se basa en reglas para dar forma a una personalidad fingida. Como decía antes, el niño atrapado busca parecerse a una persona mayor, porque como ha crecido y su aspecto físico es el de una persona mayor, pues intenta emular esa personalidad, pero sin serlo en verdad, porque el niño sigue atrapado ahí. ¿Qué sucede cuando ese niño intenta interactuar con otras personas, por ejemplo, en un puesto de trabajo? Pues que ese niño basará sus relaciones con otras personas en la ética, en la moral. Intentará hacer las cosas bien, porque es un niño obediente, porque le han enseñado obediencia de tanto machacarlo. Entonces, debido a ello, ese niño intentará buscar la justicia en todo. Y cada vez que vea una injusticia, pues peleará porque no estará de acuerdo, porque él quiere que se hagan las cosas de forma justa. Pero el mundo en realidad no funciona así. No todas las personas se ciñen a la ética y la moral. La ética y la moral es el orden. Pero es que las personas somos parte orden y parte caos. Y claro, cuando tú te ciñes de forma estricta al orden, a las normas de ética y de moral, estás dejando de lado ese caos. Y es que ese caos le pertenece a ese niño pequeño que está atrapado en su huevo. Es por eso que ese niño utiliza las normas de ética y de moral como automatismos y pretende que los demás correspondan su forma de actuar. Pero lo que no entiende es que ese niño se encontrará con otras personas que se basen más en el caos. Y como digo, el niño será incapaz de salir victorioso de esas situaciones. Será incapaz de percibir, de sentir todo lo que está pasando y se estrellará una y otra vez contra la misma pared, preguntándose, ¿y por qué me pasa a mí todo esto? Si yo soy un buen niño, yo soy un niño obediente, yo sigo las normas, yo sigo la ética, yo sigo la moral, y fíjate la gente como es conmigo. Pues es que te basas simplemente en el orden, te basas en las normas de ética y de moral. Esas normas son tan solo automatismos, formas en las que tú te has convencido de que eres una persona adulta,
copiando actitudes de persona adulta, pero en verdad te falta toda esa información, la información que procede del caos, una información sutil, una información que no la encontrarás en los libros, una información que no se basa en las palabras, se basa en el sentir, se basa en surfear una emoción que surge en un momento determinado, una situación, te sumerges en esa situación, te sumerges en esa emoción, la surfeas, te caes de la tabla de surf, te sumerges en el agua, ves las burbujas, los peces, y no intentas describir nada, no intentas articular ningún tipo de pensamiento. Ese caos es el que le falta al niño pequeño. Y claro, echa la culpa a la sociedad, porque nuevamente el niño pequeño está siendo un niño obediente. Es que yo estoy siendo un buen niño, estoy actuando en base a las normas de la ética y la moral. ¿Por qué la gente no me entiende? Pues bien, todo esto empeora debido a los elementos de fantasía. Yo por suerte no caí en estos elementos de fantasía, porque soy una persona bien terrenal, soy una persona muy aterrizada en el suelo. Y es debido a esto que yo no pretendí hacer una espiritualidad en base a absorber conocimientos externos y hacerlos propios. No me basé en esos automatismos, sino que me basé en sentir, en percibir el lenguaje de mi propio corazón. Yo de hecho libros he leído bien pocos y la mayoría de las cosas que explico las he vivido en mi piel porque me he dedicado a la observación constante. Pues bien, estos elementos de fantasía les sirven al ego para no enfrentar la realidad de aquello que sucede. Por ejemplo, si tú eres un niño pequeño, obediente, que intenta ver la vida a través de las normas de ética y moral impuestas, pues puede ser que utilices un elemento de fantasía en el que te veas a ti mismo como un héroe y digas, no, es que yo no puedo estar en este trabajo porque, fíjate, hay compañeros que son tiranos, que son malos conmigo, que son malas personas, porque claro, yo intento hacer esto bien, intento hacer aquello bien, y este compañero no me corresponde, este otro compañero se burla, este otro compañero se ríe, y en mi trabajo pues hay un jefe que es tirano, que me trata muy mal, que me paga poco, que no corresponde por el trabajo que estoy haciendo. Y yo digo, vamos a ver, en todos los trabajos hay personas de ese tipo. Hay personas que te van a tratar mal, hay personas que te van a humillar, y en todos los trabajos hay jefes tiranos, sobre todo cuando es una empresa pequeña. Pero ahí, ese niño pequeño, adulto, abandona el trabajo porque ha sido incapaz de enfrentar ese caos, ha sido incapaz de surfear esas olas, y entonces cuando lo abandona como un héroe y dice, no, es que yo no me he dejado, yo he sido rebelde, porque yo no tengo que aguantar a estos compañeros que me tratan de esta manera, porque el jefe es tirano y yo he sido un héroe, he dejado el trabajo. Pero, claro, ahí lo que sucede es que vuelve el drama, porque luego cuando te encuentras con el padre o la madre
que te acusa de ser un perdedor, vas ahí con la cabeza gacha como un perdedor y confirmas la regla de la madre o el padre que te acusó de ser un perdedor. ¿Y cómo enfrenta esto el ego? Porque claro, una cosa es que de forma subconsciente, la mente subconsciente te lleve al autosabotaje. Otra cosa es aceptar de forma adulta que has fallado. ¿Cómo enfrentas esta situación? ¿Qué estrategias tiene el ego? Pues bueno, el ego tiene la estrategia, entre otras, de los elementos de fantasía. Por ejemplo, en lugar de enfrentar pues mi situación personal, el hecho de que no me conozco a mí mismo, el hecho de que estoy viviendo en base al orden, pero no al caos, pues entonces digo que el sistema es tirano, que el sistema es malo, que el sistema permite todo esto. Y no asumo el hecho de que en realidad necesitaba ese trabajo, que vivía una situación difícil en el trabajo, pero que si hubiese continuado en ese trabajo, pues eventualmente podría haber buscado algo mejor y por lo menos no tendría que volver con la cabeza agachada. Pero claro, cuando tú dices que tu problema es algo externo a ti, como el sistema, que es algo muy grande, que es algo muy oscuro, pues entonces tu ego te muestra a ti mismo como un rebelde. Es más aún, tu ego te muestra a ti mismo como un mártir de la causa, porque no te has dejado someter por el sistema. Pero lo cierto es que simplemente has reproducido un patrón basado en el autosabotaje. Te dijeron que eras un perdedor y has perdido voluntariamente. Muy posiblemente, dentro de ese autosabotaje, haya jugado un papel muy importante la programación mental albergada en el subconsciente, donde te dijeron que eres un perdedor y por lo tanto quisiste corresponder a la madre o al padre que te dijo que eras un perdedor. Otros elementos de fantasía, por ejemplo, es la creencia en que estamos entrando en la era de Acuario y que la gente va a despertar. Y que claro, entonces ya todo va a ser mucho más horizontal, no va a haber esta estructura de poder vertical y yo pues ya estoy correspondiendo a la era de Acuario y a lo que se nos viene. Pero nuevamente son justificaciones del ego. Son justificaciones para no enfrentar la realidad. Y la realidad es que hay una mitad de ti que no la conoces. Y de hecho la otra mitad, la mitad basada en el orden, tampoco es una realidad tangible, tampoco es una realidad, porque caos y orden han de trabajar al unísono. Lo que en la alquimia se conocería como boda alquímica entre el masculino y el femenino, mente consciente y mente subconsciente, o también revís. Entonces, como digo, el ego tiene muchas estrategias para evitar que tú tomes contacto con la realidad del problema, para que sigas
esquivando la solución. Y bueno, ¿cómo escapo yo de esta situación? Si me encuentro en esta situación, ¿qué es lo que he de hacer? Pues, por muy doloroso que parezca y muy contraintuitivo, algo que quizás no haría nadie, pues lo que necesitas es sentir la debilidad, porque tú te pusiste esa coraza para no sentir todo ese dolor, pero esa coraza te insensibiliza, te sientes protegido bajo esa coraza, pero al mismo tiempo impide que ese niño se exprese. Y la manera en la que yo conseguí romper esa coraza fue hablando con la persona que me hizo daño y sintiéndome vulnerable frente a esa persona. Es una manera en la que tú rompes la presa que retiene el río, porque como esa coraza emocional es para protegerte, cuando tú dejas que las palabras de esa persona que te dañó te atraviesen, te permites a ti mismo sentir esas emociones que habías estado bloqueando hasta entonces. Al sentir tu vulnerabilidad, sientes también tu fragilidad. Entonces entras en contacto con la parte más frágil que hay dentro de ti, el niño que se ha quedado ahí atrapado en el tiempo, que se ha quedado olvidado. Y es que cuando uno está en esta situación, las palabras de la persona que te dañó te impactan. No sientes las emociones, pero sientes como si esas palabras fuesen un puñetazo, porque te impactan y no permites que la emoción que portan esas palabras te atraviese. Esa es la forma en la que quedaste insensibilizado. Entonces, si el problema es que estás insensibilizado porque no dejas que esas palabras cargadas de emociones te atraviesen, como es lógico, la manera de romper esa coraza es sentirte débil y vulnerable. Has de entender que cuando hablas con esa persona, es como si aquello que la persona te intenta transmitir fuese aceite y tú fueses agua. Repeles el aceite. Las emociones que transmiten sus palabras te parecen asquerosas. Las repeles. Y entonces, como digo, generas esa coraza que te impide sentir. Y cuando uno se pone esa coraza emocional, no solo se la pone para prevenirse de la madre o el padre que le hizo daño, se la pone para todo el mundo e interactúa en todo momento con todo el mundo portando esa coraza. Y es lo que te impide que ese niño interior se despliegue con toda su magia. Entonces, como digo, es muy importante quitarte esa coraza emocional. Te dejaré un vídeo en la descripción donde explico este aspecto. Adicionalmente, también es muy importante desarrollar tu lado oscuro. Y es que cuando el niño ha sido reprimido en la infancia, ha sido tratado con dureza, pues digamos que el niño hasta cierta edad
o incluso en la actualidad, pues tuvo que amar a la persona que le estaba dañando, a su madre o a su padre, porque un niño ama a sus padres, aunque le hagan daño. Y de alguna manera, al pasar por esta situación en tu infancia, digamos que normalizaste el abuso, aprendiste a agachar la cabeza frente al abuso. Y eso también te impide enfrentarte a las personas que te están dañando. Entonces, necesitas por un lado quitarte la coraza emocional y necesitas por otro lado elevar tu lado oscuro y saber manejar esa energía cuando estás frente a los demás. Porque de esa manera, cuando sientas tu lado oscuro, tu lenguaje corporal será más firme, tu mirada también será más firme, ya no serás percibido como una presa, sino que se te verá como una persona entera, entre el caos y el orden. Pero como digo en muchas ocasiones, y esto es de suma importancia, el lado oscuro no se maquina con la mente. Uno no utiliza el lado oscuro cuando dice, es que me ha hecho esto, yo le voy a responder con lo otro. No. Cuando maquinas, estás utilizando tu mente consciente, y la mente consciente es el ego. El ego se basa en una escalada del conflicto. Cuando tú utilizas el lado oscuro, simplemente sientes en ti esa energía, una energía que te hace sentir capaz, una energía que es percibida por los otros. Y es importante que trabajes esta energía cada vez que te sientas débil, cada vez que estés al lado de una persona que habitualmente te maltrata, porque potenciar esta energía te sirve para salir del patrón de la sumisión, porque en sí todo este autosabotaje a través del cual respondes a las expectativas de la persona que te dijo ser cualquier cosa, procede de la sumisión. Cuando tú complaces a la persona que te dijo, oye, tú eres tal cosa, estás siendo sumiso y no te das cuenta, porque en sí te estás haciendo un autosabotaje. Entonces, como digo, dejaré unos vídeos en la descripción donde explicaré cómo elevar el lado oscuro. Y bueno, para finalizar diré que siempre que sea posible, porque no siempre lo es, lo mejor es que intentes reparar esa relación. Has de tener en cuenta que la madre o el padre que te dañó, pues ha sido un niño también, ha tenido una infancia difícil probablemente, y debido a todo esto, pues te ha dañado a ti, porque una madre o un padre no daña a su hijo por placer, aunque en ocasiones encontremos cierto placer oscuro en el mal, ya que estamos expresando demonios que albergamos en nuestro interior y que nos arañan desde dentro. Pero como digo, en cualquier caso, una madre o un padre no daña a su hijo de forma consciente. Y en todo caso, cada vez que hay un conflicto de este tipo,
siempre hay una escalada. Hay una escalada de egos. Y a ti quizás te dañaron de pequeño, tú respondiste con otro tipo de agresiones y se queda una actitud enquistada entre tú y tu padre o tu madre. Y en base a esa actitud, pues las respuestas que os dais, las reacciones que tenéis uno frente al otro, son reacciones automáticas, reacciones programadas, porque uno percibe del otro que la respuesta va a ser la de siempre, y entonces uno se escuda porque sabe lo que le va a venir. Yo sé que en muchos casos, para muchas personas, esto no va a ser posible. Algunos porque la madre o el padre que le dañó, pues ya no están aquí. Otros, pues porque padecen a una madre o un padre narcisistas. Y ellos, pues son personas que no van a ser capaces de ver su implicación en ese conflicto. Otro aspecto muy importante, si es que al final puedes reparar la relación, es que tú en todo caso tienes que observar el movimiento de tu energía, y eso implica una observación muy profunda y constante de todo tu ser, de relajar tus tensiones corporales. Las tensiones corporales son energías condensadas, una energía que sientes en el cuerpo de forma espontánea, tiene que ver con una emoción que engendró esa energía. Pero cuando una emoción se perpetúa mucho tiempo en tu cuerpo, entonces esa energía se solidifica en forma de tensión. Cuando tú te observas a lo largo de todo el día y relajas esas tensiones corporales, entonces desbloqueas esas energías. Esas energías vuelven a fluir. Y vas a notar en todo momento cuando esas energías suben en base al ego, en base a ensalzarte, o caen en base a la sumisión. Es muy importante observar esas energías cuando estás frente a la madre o el padre que te dañó, para determinar si esas energías están estables, equilibradas, o si por el contrario caen. Porque si cuando estás frente a esa persona tus energías caen y dialogas con esa persona bajo esa circunstancia, entonces vas a reafirmarte en ese patrón de sumisión. Pero esto es muy sutil y, como digo, requiere mucho entrenamiento. Tú no vas a sentir una energía ahí como un volcán, ni vas a sentir una energía que cae, quizás sí, pero es algo sutil, que requiere un trabajo de observación muy profundo. También te dejaré un vídeo en la descripción para que te entrenes y puedas primero relajar tensiones y luego manejar energías. Y bueno, ya se me está haciendo de noche. Os pediría que os suscribáis a mi canal de Telegram, El Rincón del Tejo, Espiritualidad y Autoconocimiento, ya que YouTube no notifica mis vídeos por lo que estoy viendo. Eso se ve claramente porque tengo unos 3.500 suscriptores y sin embargo mis vídeos pues lo ven pocas personas. Os pido también que compartáis el vídeo, que le deis a me gusta si os ha gustado
y que comentéis a ver qué os parece. Y sin más, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.